¿Qué tal, muchachos? Este es el video del último tema que vamos a ver en el ciclo escolar, volumen de sólidos de revolución. Un sólido de revolución es un cuerpo que puede obtenerse mediante una operación geométrica de rotación de una superficie plana alrededor de una recta que es contenida en su mismo plano. Por ejemplo, si a una superficie delimitada por una función, el eje horizontal y dos rectas verticales se le hace girar alrededor del eje horizontal, se genera un sólido de revolución. Vamos a suponer que tenemos una función que está definida por esta curva, ¿sale? Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos hacer girar esta función alrededor del eje X. Entonces, lo que nosotros vamos a tener, si nosotros la giramos alrededor del eje X, en sentido horario o en sentido antihorario, nosotros vamos a obtener una figura parecida a esto. Esto se llama paraboloide circular, pero bueno, ese nada más es un dato cultural. Existen un montón de sólidos de revolución que podemos encontrar en todos lados. Por ejemplo, un cilindro es un sólido de revolución, un cono es un sólido de revolución. Entonces, hay un montón, incluso una esfera se puede considerar como un sólido de revolución. Si nosotros hacemos girar media circunferencia alrededor de uno de los ejes de simetría, nosotros podemos obtener una esfera. Entonces, podemos tener cualquier figura que tenga una sección transversal circular, se puede considerar un sólido de revolución. ¿Sale? ¿Cómo se puede calcular el volumen de un sólido de revolución mediante integrales? Bueno, es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a suponer que nosotros tenemos la figura que se ve en la diapositiva anterior. Esta figura tiene una función, una regla de correspondencia que la define. Y entonces nosotros lo que podemos hacer es tomar pequeñas áreas, como cuando calculamos área bajo la curva, y esas áreas hacerlas girar. Entonces lo que vamos a tener son pequeños discos. Vamos a recordar que el volumen de un disco es un cilindro muy pequeño. Entonces el volumen de un disco se puede calcular como B igual a pi por radio al cuadrado por altura, ¿no? Siendo la altura el espesor del disco o la altura del cilindro. Entonces, vamos a suponer que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a partir esta figura en varios discos que van a girar alrededor del eje X. Vamos a suponer que estos discos tienen esta sección transversal. Entonces, al hacerlos girar, vamos a tener otros discos de este lado que tienen el mismo espesor. Vamos a tener una función así, más o menos. Entonces lo que nosotros vamos a tener son varios discos que están girando, perdón, varios rectángulos que están girando formando discos. Y entonces el volumen de cada disco es V igual a pi por radio al cuadrado por el espesor del disco. Aquí nuestro espesor va a ser la diferencial de X, que es el mismo espesor que manejábamos en los rectángulos de área bajo la curva. Entonces nosotros vamos a tener un volumen igual a pi por radio al cuadrado por dx. Entonces, pero el radio es la distancia que hay del eje de simetría, que en este caso sería el eje X, a la función, al valor de Y. Entonces, en cada uno de los puntos, nosotros vamos a tener, en cada uno de los puntos, el radio va a ser la función de X, el valor de Y. Entonces, el radio de cada disco es igual al valor de la función en ese punto. Entonces, en lugar de R, voy a escribir la función elevada al cuadrado. Entonces, el volumen de cada disco será pi por el radio al cuadrado por dx, pero el radio es la función de x, ¿sale? Entonces, la suma de todos los volúmenes de los discos es la integral, es el volumen total. Entonces, podemos sumar todos los volúmenes de los discos mediante una integral definida. Desde A hasta B, supongamos que este es el punto A, y no sé, por acá podría ser el punto B, y entonces vamos a sumar todos los discos que haya desde A hasta B, vamos a tener un volumen total, una suma de todos los pequeños volúmenes. Esta sería la fórmula para calcular el volumen de un sólido de revolución que está definido por esta función, ¿sale? Vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Entonces,
Ejemplo, calcula el volumen del sólido generado al girar la función f de x igual a esta raíz alrededor del eje x, desde x igual a menos 5 hasta x igual a 5. ¿Sale? Entonces, no necesitamos dibujar la gráfica para poder calcular el volumen. La fórmula que vimos en la diapositiva anterior, podemos utilizarla para calcular este volumen. Vamos a ver, el volumen sería igual a pi por la integral desde menos 5 hasta 5, porque aquí es donde me está diciendo los límites de integración, desde menos 5 hasta 5, de la función elevada al cuadrado. Afortunadamente para nosotros, como esta función es raíz, a la hora de elevar al cuadrado, se puede cancelar la raíz. Entonces se cancela esta raíz con este cuadrado. Esta raíz se cancela con este cuadrado. Y entonces me queda 25 menos x cuadrada. Y esta función la puedo integrar directa. Esta integral es directa, sería 25x. Y esta integral es directa, sería x cúbica entre 3. ¿Sale? Entonces integro. Sería 25x menos x cúbica entre 3 desde menos 5 hasta 5, igual como lo habíamos visto en integrales definidas. Primero sustituyo el 5, sería 25 por 5, menos 5 al cubo entre 3, 5 al cubo entre 3, menos la sustitución en el límite inferior, 25 por menos 5, menos, menos 5 al cubo entre 3. Aquí, bueno, ya es cuestión nada más de resolver las operaciones aritméticas. 25 por 5 sería 125. 5 al cubo es 125. Menos 25 por menos 5 sería menos 125. Y menos 5 al cubo sería menos 125. Pero por este menos se vuelve más 125 tercios. ¿Ok? Entonces, este menos afecta tanto al menos 125 como al 125 tercios. Y entonces nos queda 125 menos 125 tercios, menos por menos más, 125, menos por menos menos, 125 tercios. ¿Sale? Entonces aquí el 125 más 125 lo podemos calcular, luego lo podemos sumar, 250, y menos 125 tercios menos 125 tercios me da en total menos 250 tercios. Esta suma de fracciones o resta de fracciones la puedo resolver. Como un denominador sería 3. 3 entre 1, 3 por 250 serían 750. Menos 3 entre 3, 1 por 250, 250. 750 menos 250 sobre 3. Que esto me da 500 tercios de pi unidades cúbicas. Aquí se pone la u cúbica porque recordemos que los volúmenes se dan en unidades cúbicas de longitud, o sea, puede ser milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos, pulgadas cúbicas, pies cúbicos, pero como no sabemos en qué unidades está nuestra función, por eso nada más representamos que la u como unidades de longitud elevadas al cubo porque es un volumen, ¿vale? Entonces, esa sería la respuesta. Voy a poner la figura de esta función para que se vea más o menos cómo se hace, cómo se queda este volumen de revolución. Esta es media circunferencia. Esta función representa media circunferencia. Entonces, a la hora de dar vueltas, aquí, híjole, a ver si me sale. No me salió, pero bueno, vamos a... A la hora de dar vueltas, lo que nosotros vamos a obtener es una esfera. Y esa esfera, de hecho, también podríamos haber calculado su volumen como el volumen de una esfera. Voy a recordar aquí cómo se calcula el volumen de una esfera. El volumen de una esfera es igual a 4 tercios de pi por radio al cubo. En este caso el radio es igual a 5. Entonces esto sería igual a 4 tercios de pi por 125, que sería 5 al cuadrado, al cubo, perdón. Y entonces el 125 por 4 me da 500, entonces me queda 500 tercios de pi unidades cúbicas, que es exactamente lo mismo que obtuvimos en nuestro cálculo mediante integrales. Entonces, sí es válido nuestro cálculo, ¿sale?
Eso, obviamente esta gráfica pues es muy sencilla para calcular un volumen. No todas van a ser así de sencillas, ¿sale? Nada más lo usamos para comprobar que nuestro cálculo está bien. Siguiente ejemplo. Calcula el volumen del sólido generado al girar la función f de x igual a 3 menos x alrededor del eje x desde x igual a 0 hasta x igual a 3. Igual, vamos a utilizar la fórmula para el volumen de un sólido de revolución. Entonces sería el volumen es igual a pi por la integral definida desde 0 hasta 3, porque aquí me está diciendo desde 0 hasta 3, de la función elevada al cuadrado. Aquí nosotros tenemos dos opciones. Podemos resolver este binomio al cuadrado, como el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo, o bien podemos resolver así la integral como está con un cambio de variable. Yo lo voy a hacer ahorita con un cambio de variable, pero también se puede resolver el cuadrado y hacerlo directo. Entonces, en este caso, si lo quiero hacer por cambio de variable, u sería 3 menos x, du sería menos dx, porque es la derivada de lo de arriba. Y entonces aquí veo que me falta un menos. Entonces voy a agregar un menos adentro y un menos afuera, para balancear la integral, ¿no? Entonces aquí yo tengo u elevado al cuadrado por du. Este menos con este dx es du. Entonces yo tengo ya u al cuadrado por du. La integral sería u cúbica entre 3. Con este menos que está al principio de pi. Ahí lo podemos dejar. Entonces esta integral la tengo que sustituir en el límite superior y en el límite inferior. Primero en el límite superior. Entonces sería 3 menos 3 sería 0. 0 al cubo 0, entre 3 es 0. Entonces aquí no hay problema. Menos, aquí voy a sustituir el 0. 3 menos 0 sería 3 al cubo 27. Sería 27 entre 3. 27 entre 3 es menos 9. Perdón, bueno, 27 entre 3 es 9, pero con este menos es menos 9. Menos 9 por menos pi sería 9pi unidades cúbicas. ¿Sale? Esta integral es, esta figura, esta función es una recta en el primer cuadrante de 0 hasta 3. Aquí está, de 0 hasta 3. Y nosotros lo podemos hacer girar. Voy a intentar aquí también girarlo. Vamos a hacer de cuenta que aquí está el 3. Y entonces, más o menos sería así. Y lo que se forma aquí es un cono. Ahí está. Entonces lo que se forma aquí es un cono. Un cono de altura 3. Un cono de altura 3 y radio 3. Si recordamos la fórmula del volumen de un cono, lo podemos calcular como 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Esa es la fórmula del volumen de un cono. Entonces lo podemos ver. El radio, recordemos que el radio es 3, de acuerdo a lo que habíamos visto, y la altura también es 3. Por lo tanto, esto sería 1/3 de pi por 3 al cuadrado, que es 9, por 3. 3 por 9 sería 27. 27 por 1/3, pues también... bueno, es más fácil si cancelamos este 3 con ese 3. Y ya nos queda simplemente 9 pi unidades cúbicas. Que es exactamente lo mismo que nos dio en nuestro cálculo con integrales. Entonces también lo podemos tomar como válido, ¿sale? Estos dos nada más fueron para comprobar que nuestra formulita estaba bien. Pero podemos omitir esta parte en los otros ejemplos. El siguiente ejemplo dice, calcula el volumen del sólido generado al girar la función f de x igual a e a la x alrededor del eje, desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Entonces hago exactamente lo mismo. El volumen sería pi por la integral definida desde 0 hasta 1 de la función elevada al cuadrado diferencial de x. Aquí pues simplemente e a la x al cuadrado se vuelve e a la 2x. Y esta integral es prácticamente directa. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto que cuando e está elevado a una constante por x, simplemente se pone el recíproco de la constante multiplicando a la misma función? Entonces sería 1 medio de e a la 2x desde 0 hasta 1.
¿Vale? Pi siempre me va a quedar multiplicando a lo que me salga en esta integral. Entonces voy a resolver esta integral sustituyendo primero en 1 y luego en 0. Entonces sería 1/2 de e a la 2 por 1, que es 2, menos 1/2 de e a la 2 por 0. ¿Vale? Aquí me queda 1/2 de e cuadrada menos 1/2. Recordemos que e a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces me queda 1/2 de e al cuadrado menos 1/2. El 1/2 lo puedo factorizar y me queda 1/2 de pi por e cuadrada menos 1. Y esta sería la respuesta. Que aquí lo metí a una calculadora para que vieran más o menos cuál es el volumen que se genera. Esto obviamente es innecesario en los ejercicios porque no lo vamos a hacer con calculadora. ¿Vale? Esta es la figura que se genera, que sería algo así si nosotros la hacemos girar, ¿no? Esta no es una figura regular, o sea, no es un cono, no es un cilindro, no es una esfera. Entonces no tenemos forma de calcular el volumen de esta figura de otra manera más que con integrales, ¿no? Entonces para eso se pueden utilizar las integrales, para poder encontrar el volumen de sólidos de revolución de figuras que no son tan regulares como las anteriores que vimos, como la esfera o el cono. Último ejemplo. Calcula el volumen del sólido generado al girar la función secante de x alrededor del eje x desde x igual a 0 hasta x igual a pi cuartos. Entonces, igual, de acuerdo a la fórmula para el volumen de un sólido de revolución, lo mismo. Pi por la integral definida desde 0 hasta pi cuartos de la secante de x elevada al cuadrado, porque es la función elevada al cuadrado, por dx. Aquí pues simplemente secante elevada al cuadrado es secante cuadrada. Esta integral es directa, la integral de secante cuadrada es tangente, y entonces simplemente es tangente de x desde 0 hasta pi cuartos. Entonces sería tangente de pi cuartos menos tangente de 0. Nosotros esto lo podemos ver, lo podemos recordar con nuestra tablita para senos y cosenos de pi cuartos y seno y coseno de 0. Entonces la tangente de pi cuartos sería 1 y la tangente de 0 es 0. 1 menos 0 es 1, entonces simplemente nos queda 1 por pi unidades cúbicas. Aquí también les pongo la figura de esta función para que ustedes la vean. Esto es muy parecido a la figura anterior, es algo así. Y nosotros tenemos una figura así. Perdónenme por los trazos, pero esto está medio incómodo. Ahí está. Ahí está. Entonces más o menos este sería la figura de revolución. Y bueno, con eso terminamos los ejemplos. Y pues ahora toca que ustedes intenten algunos. Estos son los ejercicios propuestos para que ustedes practiquen los volúmenes de revolución. Aquí está la función, hay que hacerla girar alrededor del eje X desde A hasta B. ¿Sale? Cualquier duda que tengan, pues los podemos ver en las sesiones de dudas y aquí están los resultados como en todas las presentaciones. Entonces, pues mucha suerte y nos vemos la próxima.